profundizar. Hay 1200 notas a pie de página, entre ciudades, entre personajes, entre palabras, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que esto, al que le gusta la historia, al que quiere llegar más lejos, pues le da un aporte documental muy importante. Y luego el libro como tal, bueno, pues está con firmas de todos los personajes, hay aproximadamente unas 90 o 95 firmas, hay 300 fotografías, y bueno, eso sí, las 1000 páginas no las hemos podido contar más. Buenas tardes, agradeceros que hayáis venido en esta tarde tan fría del invierno abulense, por lo tanto, muchas gracias. En segundo lugar, también quisiéramos dar las gracias a los encargados de la Biblioteca Pública y a sus empleados que han hecho posible que este libro se inaugure y se celebre aquí. La verdad que es un honor venir a Ávila a presentar el libro, más porque se ha editado aquí, ya lo contará Raúl, pero para mí la verdad que soy asiduo de esta biblioteca, pues es un honor estar en este local. La sobrina del rey, como todos os imaginaréis, es Ana de Austria. Ana de Austria sabéis que era la hija de don Juan de Austria, que ha sido sobrina, tía y prima de reyes. Este libro lo ha escrito Raúl Albarrán Jiménez, que tiene el honor de estar hoy con nosotros. Él es licenciado en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito cientos de artículos y ha dado conferencias por toda España. Hace unos años escribió otro libro que tuvo mucho éxito. De hecho, en dos meses o así se agotó. Hablar del libro ya nos hablará Raúl, pero yo como amigo y lo he leído, lo he releído y cada vez saco más provecho de él. Ya sabéis que es un tema muy solicitado desde el siglo XVI, desde Calderón de la Barca, Lope de Vega, con el proceso del rey, la muerte del rey don Sebastián, Quevedo, Ni Rey ni Roque de Patricio de la Escosura, Fernández y González, el pastelero de Madrigal, Cañizares, Cuéllar, el laureado y en su centenario José Zorrilla, Contraidor y Confeso y Mártir, también escribió sobre este tema. Más recientemente Remedios Casamar con la muerte de los dos reyes, la hija de don Juan de Austria, de Mercedes Fórmica, o recientemente también mi querido profesor e investigador Serafín de Tapia, que en el libro quinto de la historia de Ávila pues ha sacado también un pequeño pero sustancioso espacio para hablar de este tema. Pues bien, yo todo lo que se ha escrito, que como tú sabes han sido portugueses, brasileños, de todas las nacionalidades, yo pienso que este libro que nos brinda hoy Raúl es el más completo, el más sugestivo y el más atinado que hay. No porque seas amigo, pero además estoy convencido. Además, para mí, desde mi punto de vista, este libro tiene un gran rigor intelectual. Y tiene rigor intelectual porque ha habido investigación seria. Lleva casi 16 años estudiando este tema y aquí está el resultado. Pero además es que está claro, hay un análisis de datos, hay interpretación lógica de los mismos, hay conclusiones bien ordenadas. Entonces, y la verdad que este tema es un episodio muy controvertido, sobre todo en el asunto. Fijaos que se lleva escribiendo 400 años y los autores que han tratado sobre ello no se ponen de acuerdo. Entonces, pues, más difícil todavía. Y ya no quiero restar más tiempo a Raúl, pero también quisiese decirles que de los numerosos datos que Raúl recoge, muchos son inéditos. Pero la verdad que ha sabido incluirlos de manera maestral y la verdad que nos permite conocer la verdadera personalidad de los personajes y de todo lo que les rodea. Por tanto, yo te tengo que dar las gracias porque yo estoy satisfechísimo del libro que has escrito. Y nada más. Pues palabras bien correspondidas, bien hallado con todos ustedes. Da gusto presentar un libro cada 15 años y que te traten con estas loas, sobre todo cuando se trata de amigos. Efectivamente, es un tema que se conoce
desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que sucedieron los hechos, porque ya, bueno, pues una cosa es lo oficial y otro es lo oficioso, y lo oficioso a veces pues tiene más peso que lo oficial. Existen opúsculos anónimos donde ya van divulgando lo que parece que no es la historia. Efectivamente, para el historiador, para el investigador, no podemos quedarnos con lo primero que leemos. Tenemos que buscar los documentos, que al fin y al cabo pues es el rigor científico para la historia. Efectivamente, ha comentado mi amigo y compañero Firmo que he estado 16 años investigando para hacer este libro, porque antes de hacer este libro pues ya hubo otro que también versaba sobre el mismo tema y también fueron otros cuantos años. Aún con todo y eso, después de este libro, sigo investigando las cosas que todavía me quedan por hallar, que no son pocas. Claro, el tema del pastelero siempre seduce, pero seduce por el misterio, por lo que pasó, porque a la historia ha pasado como un impostor que ha cometido un crimen de lesa majestad contra nada más y nada menos que Felipe II, que no es un rey cualquiera. Pero dentro de esta historia existe una mujer, y existe una mujer monja, y existe una mujer relegada al olvido, por haber nacido bastarda, nada menos que de otro bastardo, don Juan de Austria, el hermano bastardo de Felipe II. Todo un personaje de la época. Estoy de acuerdo también con Manuel Fernández Álvarez cuando comenta que posiblemente sea el personaje filipino con más peso. Es curioso que en este país solamente haya existido una película que versa sobre don Juan de Austria, un galán de la época, tan galán que su primera amante conocida es la madre de nuestro gran personaje, Ana de Austria. Ana de Austria nace entre 1568 y 1569, no se ponen muy de acuerdo los escritores, yo soy más partidario de finales de 1568 o los primeros meses de 1569, aunque se dan 3 años de su posible nacimiento. Desde el primer momento, Juan de Austria tiene un problema, porque no quiere que se entere su hermano. Tan problema tiene que tirar de sus allegados. Sus allegados, él también fue un bastardo, y hasta que le reconoció Carlos V, que habrán conocido la serie de Carlos, pues con el nombre de Jeromín, en Justi. Él tiene que utilizar a la mujer que también cuidó de él, Magdalena de Ulloa, en Villa García de Campos, muy allegada a los Mendoza y muy allegada a la princesa de Éboli, la famosa tuerta del parche que conocen con el retrato. Desde el primer momento tiene que ser olvidada esta mujer. Y como todos los bastardos, si es un varón, no le queda nada más que el ejército o un capelo cardenalicio o un monacato. Pero cuando se trata de una monja, de una mujer, nada más nos queda recogerla en un convento. En un convento incluso cambiada de nombre, Ana de Jesús, y así es ingresada en el convento de Madrigal, de las Altas Torres, en 1575, a la edad de 6 años. Solamente unos años después, en 1583, es reconocida por el rey. Cuando muere su padre, Juan de Austria, la reconoce Alejandro Farnesio, que fue una persona que estuvo muy allegada a Felipe II, porque también fue y estudió con su hijo Carlos, el desdichado Carlos. Bien, se le reconoce el apellido Austria, el título de excelencia, y empieza a formar parte de la familia real. Y en contra de su voluntad decide profesar votos de obediencia para ser monja durante todo el tiempo de su vida. Ella, una mujer guapa, una mujer inteligente, solicitó el poder salir del convento, nunca le fue concedido, y Felipe II eso lo tenía suficientemente claro, de que si quería recibir los privilegios de la realeza tenía que estar entre los muros del convento. En estos muros tiene una vida religiosa, como cualquier otra monja, pero percibe unas rentas por parte de la corona y bueno, pues forma parte dentro de la comunidad de una persona querida, ahora sí, ya con el apellido Austria. Un confesor desterrado a raíz de que Felipe II anexiona el reino de Portugal al finalizar la dinastía de los Avís, de la que luego diré un poquito, decide
rodearse de este confesor, un confesor vicario de las monjas, tenía el cargo de confesor y bueno, pues de confesor espiritual, las monjas, pero también de confesor terrenal, es decir, de todas sus deudas, rentas, etc. Este hombre es un portugués desterrado, posiblemente converso, muy querido en Portugal, conocido con el nombre de Fray Miguel de los Santos. Fray Miguel de los Santos, una vez que apoyó al otro contrincante de Felipe II, que era el prior de Crato, una vez que Felipe II conquista, anexiona Portugal y se convierte en la unidad dinástica que, como ustedes bien saben, de 1580 a 1640. En esta fase, ella se rodea de una persona eminente, una persona culta, una persona con prestigio, incluso que había sido confesor del mismo rey don Sebastián de Portugal. Pero este hombre es un hombre resentido, es un hombre ambicioso, no está de acuerdo en que el clero portugués y alguna parte de la nobleza esté sometida a Felipe II y a la monarquía castellana. Tanto es así que decide, bueno, pues comentarle una serie de visiones, de revelaciones, de que ella es una elegida, de que ve en la iglesia de que hay un hombre que bueno, pues que viene a por ella y con la lanza divina le dice que tú eres la persona con la que vas a ser la reina de Portugal, y ella, que nunca ha querido, no le ha quedado más remedio que profesar, pero tenía otras perspectivas, máxime cuando otra hermana, también bastarda y también monja, pero tuvo la suerte de estar en Nápoles y bajo la custodia de Margarita de Parma, también una bastarda de Carlos V. Es Margarita de Parma la que consigue que salga de monja y consigue casarse con el príncipe de Benafro, un príncipe siciliano. Nuestra monja también tenía pretendientes, pero Felipe II los rechazó a todos. Tenía un hijo, el duque de Alba, que no es un cualquiera, y también a Miguel Peretti, es un príncipe siciliano. Bien, el tiempo pasa y no se le acaban las esperanzas. Es el propio vicario quien le dice que está elegida para ser algo más. Ella va conociendo unos contactos a través del torno, siempre desde fuera del convento, y se le presenta a un misterioso hombre del que se sabe muy poco, pero del que posiblemente es el que más literatura ha vertido y más tinta ha derramado. Este hombre a ella le cuenta que fue soldado de su padre. Pues claro, pues le encandila mucho más. ¿Qué puede pensar una monja que ha conocido al hombre que quiere? Ha conocido perfectamente a su padre. También le dice que, bueno, pues que la idea es traer a un hermano suyo, porque también tiene un hermano suyo de madre, que no le conoce la monja por no haber salido nunca del convento. Pues claro, ¿qué puede pensar? Este es el hombre de mi vida. Y bueno, el refrán de la época, ustedes pues creo que lo van a entender perfectamente. Si el hombre es fuego y la mujer es topa, ya viene el diablo que pronto sopla. Al final la relación pues estaba condenada a convertirse en no solamente un misterio, sino en toda una trama conspiratoria. Trama conspiratoria porque hay muchísimas cartas a Portugal para tratar de poder llevar a cabo el sacar a la monja del convento. Ya estaba muy avanzado con el propio provincial y la idea era, con la excusa de ir a Burgos, porque ella era muy devota del Cristo de Burgos, que entonces estaba en el monasterio agustino y lo tienen en la catedral de Burgos, bueno, pues ella quería, con esa excusa, poder salir para Burgos, pero lo que se pretendía realmente era llevarla al enemigo público número 1 de Felipe II, que era Enrique IV de Francia. Y desde allí, la monja y el pastelero acudir a Lisboa para convertirse en reyes de Portugal, pero no se iba a entronizar al pastelero, el pastelero simplemente era un títere. Realmente quien se quería entronizar era el protegido del rey de Francia, que era el prior de Crato, el enemigo antes de la anexión de Portugal por parte de Felipe II. ¿Y por qué tanto hablamos de un rey y el pastelero pasaba por ser rey? Bueno, pues porque la historia a veces enseña que si no se
alcanza la solución en el mismo momento, pues ya vendrán otros para tratar de aprovecharse de ella. El rey don Sebastián es el hijo póstumo del heredero a la corona de Francia, que estaba casado con la hermana menor de Felipe II, Juana, la única mujer jesuita de la historia, la que fundó el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. Este hijo, aleccionado por jesuitas desde su más tierna infancia, trata de emular las hazañas del emperador Carlos V, su abuelo, y lo que quiere es ganar conquistas, ganar territorios y ganar batallas. Y la que se le presenta, bueno, pues entonces la expansión portuguesa, como ustedes bien saben, que luego pasó a España una vez que murió la dinastía de Avís y finalizó, ahí tenemos toda la costa africana y ahí tenemos toda la India asiática, incluso hasta Goa y China, propiedades que pasaron, dominios que pasaron a la corona castellana. Pues quedaba el norte de Marruecos. Ahí había los turcos, estaban acosando continuamente a las tropas castellanas, y Felipe II no era muy partidario de tratar de que su sobrino pues se embarcase en esta aventura. Hay unas vistas en Guadalupe, unas entrevistas donde se conocen los dos. Es curioso que él, porque su madre, desde que le separaron a los 3 meses, nunca volvió a ver a su hijo. Sí que tenía correspondencia con ella, pero es bastante raro que no se pudiesen ver cuando él atravesó por primera y única vez territorio castellano. En esas vistas, Felipe II le dice que no se dedique a guerrear, y si quiere guerrear, que no vaya él. Pero él, tratando de emular a su admirado abuelo, pues hizo caso omiso de las opiniones del rey para embarcarse en esta batalla, que fue todo un desastre. Es el conocido desastre de Alcázar-Quibir, en 1578, el 4 de agosto, muy cerquita de Arcila, al norte de Marruecos. Toda la florinata de la nobleza prácticamente portuguesa sucumbió con unas trágicas consecuencias. Incluso el prior de Crato pues, fue rescatado por dinero castellano para luego vengarse del propio Felipe II. Había que aparecer un cuerpo, porque una vez que Felipe II tiene que demostrar ante la audiencia que él es heredero legítimo, ese cuerpo nunca apareció. Y ahí aparece el misterio, y ahí aparece la aventura, y ahí aparece la leyenda. ¿Dónde está este hombre? Efectivamente, hay testimonios de que le vieron desaparecer, de que le ayudaron a desaparecer y a fugarse, de que le vieron muerto, pero hay que tener en cuenta que el cuerpo que presentaron por decisión de Felipe II, que lo consiguió el duque de Medina Sidonia, y desde Ceuta lo llevó hasta Lisboa, donde está enterrado en los Jerónimos de Belém. Pero esa tumba no tiene ningún resto. Bien, a partir de aquí todo ya son conjeturas. Si no hay rey, ¿por qué gobierna Felipe II? ¿Y por qué reina? ¿Y por qué, cuando no estamos de acuerdo los portugueses en que sea así? Bueno, pues este fraile, este vicario, alecciona bastante bien a Ana de Austria para hacerla ver que este era el hombre elegido. Y bueno, había hecho una promesa durante 20 años de que no se podía presentar, porque claro, tenía ese pecado de orgullo de que su pueblo pues estaba totalmente caído, y desde luego él no tenía ganas de presentarse ante tales derrotas. Bueno, ya se va creyendo todo lo que le va comentando el fraile, y decide, en los 2 meses que se conocen, prácticamente con visitas asiduas y diarias, hasta altas horas de la noche en un convento de clausura, bueno, pues deciden, esto ya está divulgándose, vienen muchos portugueses a Madrigal, vienen muchos nobles a Madrigal, y esto ya se está yendo de madre. Bueno, pues la decisión es, vamos a apartar un poquito, y con la excusa de que me vas a buscar a mi hermano, pues yo te doy unas joyas para aderezar. En principio el objetivo era Burgos, pero para en Valladolid, y en Valladolid es detenido un 7 de octubre de 1594 por el alcalde de la Justicia, don Rodrigo de Santillana, alcalde de Casa y Corte de la Chancillería de Valladolid. Aquí empieza prácticamente toda la historia de este libro. Lógicamente, en un principio todo aparenta que es un ladrón, es decir,
humilde pastelero, que se le encuentra un vaso de unicornio. ¿Qué pinta un vaso de unicornio propio de la realeza? ¿Qué piensan? Joyas de plata, preseas, medallones con mechones de cabello, donde está la figura del rey. Incluso cuando le hacen ver que hace con cosas del rey, él asimismo comenta y responde que a otros le tienen que reconocer a él como rey más que el que está en el retrato, que es el propio Felipe II. Bueno, hasta aquí todo parece algo anodino, pero efectivamente el alcalde ve que se ha encontrado con algo importante. Y diréis, bueno, ¿y cómo encontró el alcalde esto? Bueno, pues aquí los testimonios son parejos y dispares. Por un lado nos dicen que fue una buscona donde le enseñó unas ciertas joyas y, bueno, pues ella dio parte a la justicia. Yo soy más partidario de que era o bien la mujer o alguien que estaba en la posada y en una de esas ausencias, a él le gustaba mucho el teatro, bueno, pues el querer saber qué tenía ahí, descubrió eso y pensaba que estaba robado. Ese es un poco lo que figura en el Archivo Histórico Provincial de Simancas. Lógicamente, el rey, el alcalde rápidamente escribe a Ana de Austria para decirle, oye, hemos encontrado aquí una persona, nos dice que esto es tuyo, verifícalo. Ella, por supuesto, dice que sí, que le suelten y que ahí no pasa nada. Pero ese mismo día que le iban a soltar, aparece un correo, como tantos y tantos por diferentes posadas de Valladolid, porque él se mudaba continuamente para que no le reconociesen, y le incautan 4 cartas, 2 de la monja y 2 del vicario. Pero en esas cartas tiene el tratamiento de majestad. Y esto de que a un pastelero le traten de majestad, aquí hay algo gordo detrás de esto. Y efectivamente, escribe raudo al rey y el rey no perdona. El rey empieza a darle plenos poderes para comisionar. El alcalde de la justicia, sin muchos derechos, llega a Madrigal y con vara en alto entra en un convento de clausura sin tener autorización, salvo la comisión del rey, pero no puede entrar en un recinto sagrado. Y esto es lo que le acusan para que luego no tenga la prebenda que tanto quería reconocer al rey. Por eso el rey, en este proceso, interviene en 3 jueces. El propio alcalde de Valladolid, que para que no le molesten y no se enteren lo que hace, lleva a los presos a Medina, los presos seglares laicos a la cárcel del ayuntamiento y los religiosos al castillo de la Mota, entre ellos a Fray Miguel de los Santos. Y ahí empiezan las torturas, y ahí empiezan los testimonios, y ahí empiezan, bueno, pues todo el aporte documental que nos hace ver que unas veces dicen unas cosas y otras, porque nada es lo que parece y se calla más de lo que se dice. Se va demostrando con el paso del tiempo los que están a favor, los que están en contra, pero eso ya Ana de Austria lo ve. Las que están en contra mías, ¿qué van a decir? Efectivamente, esto a Felipe II, un crimen de lesa majestad, no tendría que durarle, como le duró en Ávila, unos años antes, del cual hablaré un poquito. No tendría que durarle más de 2 o 3 meses, sin embargo le duró 1 año entero. ¿Y por qué 1 año entero? Había que descubrir 3 cosas. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Un vicario portugués que vino desterrado? ¿Una monja que no ha conocido y se ha creído todo lo que le han dicho? ¿Unos nobles que van y vienen de Portugal? ¿Unos frailes que esconden y se van pasando de convento y van diciendo unos a otros? ¿Una nobleza vengativa de Felipe II, callada, pero a la vez escribiéndose? ¿Unos espías en Francia? ¿Un Antonio Pérez que se fugó cuando iba a ser procesado después de ser el secretario fiel y leal de Felipe II? Todo se va embarullando en todos estos meses y además está el tema de una niña de 3 años. El pastelero que vivía mancebado con una mujer de la que hay muchas dudas si era gallega o portuguesa. Lo que está claro es que vivían amancebados y eso era procesado por la propia Inquisición, por lo tanto tenían que ocultarlo. Pero la niña, él la llevaba al convento y era, bueno, pues el cariño que le vertían todas las monjas. Ella siempre presumía, incluso la llamaba mi hija en las cartas que escribía al propio pastelero Espinosa. Esta niña fue un quebradero de cabeza para Felipe II, primero para saber si era una hija de la monja.
queda bien claro, tanto por frailes, por monjas y por jueces, que no es así. No se la puede dar tormento porque también está embarazada y da a luz en Medina del Campo, en Madrigal. De Medina del Campo, que están unos meses, luego pasan a Madrigal y ahí da a luz a finales de mayo. Curiosamente, esta niña tiene un nombre un poco peculiar, Isabel Clara Eugenia, como la hija del rey. ¿Y cómo se pone a la hija de un pastelero Isabel Clara Eugenia? Porque sabemos por qué se puso Isabel Clara Eugenia a la hija del rey, pero la hija de un pastelero. Y nombres que son muy pocos castellanos. Recordemos que la reina Isabel, el nombre era más inglés que castellano. El Isabel era castellano, pero venía de Elizabeth, que era inglés. Antes de Isabel no había muchas Isabeles en Castilla. Y Claras y Eugenia, una santa francesa. Todo esto despista mucho al rey y quiere llegar hasta las últimas consecuencias. Es así que en los últimos años, en los últimos días, en las últimas confesiones que se toman a todos, lo que le interesa es saber todo lo que se pueda de esta niña. Bueno, pues empiezan las condenas. Las monjas desterradas a otros conventos, unas por 4 años, otras por 8. Veremos a Ana de Austria, que la traen a Ávila. Al pastelero, el 1 de agosto de 1595, le ahorcan, le descuartizan los brazos y las piernas en cada puerta de las 4 que tiene la villa para ser testigo y repulsa por parte de los que le viesen, y la cabeza en una jaula en la misma plaza. El vicario, pues eso ya no depende del rey, pertenece a la Iglesia, hay que degradarle y le tiene que degradar un obispo, por lo tanto tiene que acudir a Madrid. Y es uno de los jueces, el juez llano, el que comienza a acercarse a Madrid, pero no puede acercarse a la corte. Y la madre y la hija de esta niña son desterradas, lo que se denomina la raya Portugal, que es la frontera, y es la familia portuguesa de los Meneses las que la atienden. Tanto es así que con motivo de la consagración de un obispo, el obispo de Cartagena en Canarias, van como el séquito, porque la madre se quería casar con el cocinero de este obispo, y por eso la descendencia sanguínea que nos queda del pastelero se encuentra en Canarias actualmente. Hay una rama también en Portugal. Bueno, hasta aquí llegamos a Ávila, porque Ana de Austria viene castigada a Ávila, al convento donde empezó con tantas reminiscencias teresianas Santa Teresa de Jesús en Nuestra Señora de Gracia, Agustina. En este convento, bueno, pues ella lo único que puede es recordar por qué le ha pasado esto, rezar, acordarse de su perrito blanco con el que fue retratado en Madrigal, y repudiada prácticamente por todos, incluso las monjas y la superiora de Madrigal. Pero aquí la sombra del poder es muy alargada y esta mujer tenía influencias desde que nació. Había que esperar a morir Felipe II. Ella vino a Ávila desde 1595 a 1599. En el 98 muere Felipe II y ahí empieza a cambiar su vida. Aquí viene Píramo. Píramo es un hermanastro de su padre Juan de Austria. Aquí deja a su hija Bárbara para que sea novicia por la propia Ana de Austria. Aquí viene la condesa de Salinas para regalarla. Aquí viene Jerónima de Alderete, que es la, vamos a llamar, doncella o sirvienta de la Magdalena de Ulloa, la limosnera de Dios que tanto hizo por las obras pías en la iglesia en Valladolid. Aquí vino un muy allegado a la corte, Diego de Silva y Mendoza, que estaba casado con la hija mayor de la condesa Salinas, y estaba muy allegado al duque de Lerma. Tener en cuenta que después de Felipe II, que no se fiaba de nadie, en las últimas épocas él decidió crear una junta de noche, se llamaba así porque se reunía por la noche con personas de 70 a 80 años, y es Felipe III el que da un poquito de alegría a la corte. Por este hombre, que viene mucho a Ávila y conoce a Ana de Austria, también hay que tener en cuenta a la familia Mendoza, deciden planteárselo al rey.
El rey, viendo que ahora es su prima, si era la sobrina de Felipe II, ahora es la prima de Felipe III. Y bueno, pues si todo lo que dice el duque de Lerma está bien, pues habrá que perdonarla. Tanto es así que de la sentencia que dice Felipe II poco queda. Se la vuelve a dar otra vez el apellido Austria, el título de excelencia, y aunque en la sentencia decía que no podía ser prelada en ningún monasterio, va a Madrigal y durante 3 trienios es monja y prelada y abadesa. Y además, con la que competía, que era Leonor de Cartagena, que tenía bastantes virtudes y además tenía digamos, sus amistades dentro del convento, decide darle el voto a ella. ¿Por qué? Pues bueno, ella está perdonada y aquí hay dinero. Se perciben unas rentas muy cuantiosas en el convento Madrigal. Y en ese convento, de la noche a la mañana, en 1604, se empieza a plantear que esta mujer ha nacido para más cosas. Y el monasterio de las Huelgas, que es cisterciense, no agustino, allí estaban pasando unas calamidades. No se tenía control de las rentas, no se tenía jurisdicción sobre los hospitales y ahí había que poner mano firme. ¿Quién mejor que Ana de Austria? Ella nunca habló de su pasado con el pastelero. Sí que lo tantearon, pero ella no quiso volver a hablar. Y el misterio, pues une al misterio. Si antes hablaba de que el rey de Portugal murió y no hay ningún resto y los testimonios son confusos y contradictorios, desapareció, se fugó, hizo una promesa. ¿Por qué en la corte de Roma 3 papas nada menos, reconocen que ha ido el rey don Sebastián después de muerto? ¿Por qué el Antonio Pérez se va con Enrique IV a la corte donde está protegido el prior de Crato y todos los aramonteses navarros? ¿Por qué hay tanto interés en querer ocultar la verdad? Esto, bueno, pues nos lleva solamente a conjeturas, pero claro, aquí acaba la historia y empieza la leyenda. Y el mito del sebastianismo aún persiste. Puedo decirles que en Brasil todavía hay costumbres de que va a regresar el rey don Sebastián. Brasil, ya saben ustedes que fue un dominio de la corona portuguesa. En Portugal, el mito sebastianista equivale al mito artúrico en Inglaterra. De hecho, hoy el epíteto con el que conocemos al rey don Sebastián es el rey deseado, el rey añorado. ¿Por qué no puede volver el rey don Sebastián? Bueno, pues esta mujer nos ayudó a creer en ello. Decía que ella, bueno, las virtudes que tienen las Huelgas es de una mujer inteligente, de una mujer recia, con unas virtudes inmensas, y en 1630 aproximadamente, el mismo año que muere también su hermana Juana, la que consiguió salir del convento en Nápoles, esta mujer desaparece. Hizo construir todo un sepulcro y allí no está enterrada. Lo único que vamos a encontrar es una lápida a ras del suelo con su nombre, pero tampoco está ahí. Las monjas nos dicen que si se fue a Sevilla, no tiene mucho sentido irse a Sevilla una persona ya de casi 70 años para ¿hacer qué? Para irse a Italia, a intentar buscar a ver a su hermana. Y ahora vienen los interrogantes que sí que he procurado dar respuesta en este libro, ¿no? ¿Qué pasó después de desaparecer todos? ¿Dónde pervive el mito del sebastianismo? ¿Quién fue este pastelero? ¿Por qué sabía montar a caballo? ¿Por qué sabía 4 idiomas? ¿Por qué le venían a reconocer nobles portugueses? ¿Quién se escondía detrás de este hombre? ¿Se creyó su papel de que tenía que suplir la imagen del rey don Sebastián para hacer la carentoña Ana de Austria delante del vicario? ¿O era alguien protegido por Portugal? Y en esto sí que les puedo asegurar de que he tratado con este libro llegar a cumplir ese vacío y a dar un poco cuerpo a quitar un poquito el mito y la leyenda de lo que es la historia como tal. Para mí es un privilegio que me hayan acompañado hoy, privilegio porque nace y ve la luz este libro en Ávila. Y en este libro, en esta ciudad, pues se ha creado, vamos a llamarlo así, no engendrado,
pero sí creado. Y para mí es motivo enorme de satisfacción que pueda compartir con ustedes la aparición de este libro. Hablaba antes de Ávila, porque en Ávila tampoco las cosas estaban muy tranquilas. Esta monja viene en 1595 castigada de Madrigal, y aquí este Ávila de los Caballeros estaba triste. E incluso gran parte de la nobleza se había ido a buscar prebendas y cargos a Madrid. Ahí están los Velada, también conocen el palacio. ¿Y por qué? Bueno, pues porque unos años antes Felipe II, a raíz del desastre de la Armada, llamada Armada Invencible, mal llamada, porque eso lo dijeron los enemigos, realmente con la época de Felipe II se llamaba la Gran Armada. A raíz de ese desastre, como ustedes saben, España tiene problemas de sequías. Castilla es el reino peninsular más importante. Hay que tener en cuenta que todos los reinos hispánicos tenían por aquel entonces 4,5 millones, 5 de los cuales casi 2 pertenecían a Castilla. Hablaba de Ávila porque en Ávila decide el rey preparar un asiento. Un asiento es como obligar a tributar. Hasta entonces los nobles y el clero estaba exento de la tributación. Quien realmente tributaba es como ahora, el pueblo. Esto ha sido y será y seguirá siendo. Bien, pues la nobleza que tanto favor y apoyo ha dado a Felipe II no está muy de acuerdo. Y plantean al rey le plantean 7 requisitos, entre ellos, pues que no se pidan más, que de 8 años, pagadero en 8 años que sean 6, que de 8 millones que puedan ser alguno menos, y Felipe II dice que no. Lo único que acepta es lo de los 6 años, en vez de 8 para Ávila. No es la única ciudad a la que le exige, hay varias ciudades. Y aprovechando que aquí viene un hermano de Dávila para consagrarse como obispo, el monasterio Santa Ana, al día siguiente la corte se revela. Estamos hablando de 1592. Se revela y no está a favor de tener que pagar esos tributos y esos subsidios del asiento de los millones que hablaba Felipe II. Aparecen unos pasquines por la ciudad, en la Catedral de Ávila, en San Juan, en las carnicerías nuevas, en la calle Berrueco, y vienen a decir que no van a pagar. La nobleza tiene que estar exento de esto. Bueno, Felipe II esto no lo perdona y manda al alcalde Casa y Corte de Ávila, Pareja de Peralta, que busque culpables. Se detienen a 7, entre ellos 2 muy importantes. Por un lado, el regidor Dávila, un hermano del noble, y conde de Villatoro, de Villamorcuende y de Cardiel. Él no acepta las decisiones del rey, pero le dice que le conmute la pena de muerte por otra pena. Le confiscan todos los bienes y Felipe II acepta que pase el resto de sus días en la fortaleza de Turegano. No corrió la misma suerte Diego de Bracamonte, muy emparentado con la familia de Fuente el Sol y con los de Peñaranda, y señor del Valle de la Pavona. Él desde ningún momento se oculta, dice que la culpa ha sido de él. Prácticamente todos los nobles de Ávila deciden apoyarle y darle la razón, pero es ajusticiado. Se ha ajusticiado en el mercado chico. La nobleza, en apoyo a él y en defensa de sus intereses, no sale de sus palacios, y por la noche le van a recoger para velarle en la capilla de Mosén Rubí. Pues no eran buenos tiempos para que luego en 2 años pues venga otra vez la ignominia de un crimen, de lesa majestad y de un impostor. Pero hay que saber reponerse. A partir de esa fecha, de los últimos coletazos del reinado de Felipe II hasta prácticamente mediados del siglo XIX, Ávila no crece demográficamente. Y bueno, pues con estas sombras que van agrandando un poquito más todo este misterio, nosotros lo que hemos pretendido con este libro es dar sentido a muchas piezas que no encajaban. Creo que después de una labor de investigación enorme, pues trato de dar respuesta a todas esas preguntas,
y desde luego a las que no he podido darlas, pues procuraré darlas más adelante, no me queda otra. Muchas gracias por haberme acompañado en este día tan especial para los que nos gusta presentar libros que para nosotros son nuestros segundos hijos. Muchísimas gracias. Profundizar. Hay 1200 notas a pie de página, entre ciudades, entre personajes, entre palabras, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que esto, al que le gusta la historia, al que quiere llegar más lejos, pues le da un aporte documental muy importante. Y luego el libro como tal, bueno, pues está con firmas de todos los personajes ahí.